Palabra de vida eterna. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 22 al 29. Al día siguiente, las personas que se habían quedado al otro lado del mar vieron que allí no había más que una barca y que Jesús no había montado en la barca con sus discípulos, sino que los discípulos se habían marchado solos. Pero llegaron barcas de Tiberíades cerca del lugar donde habían comido pan. Cuando las personas vieron que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarle a la orilla del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo has llegado aquí? Jesús le respondió: en verdad os digo, vosotros me buscáis, no porque habéis visto signos, sino porque habéis comido los panes y os habéis saciado. Obrad no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué hemos de hacer para obrar las obras de Dios? Jesús le respondió: la obra de Dios es que creáis en quien Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos meditando este capítulo 6 del evangelista San Juan. Un evangelio que nos introduce para meditar y para vivir a profundidad el misterio eucarístico. Y precisamente hay toda una pedagogía en este evangelio para llevarnos finalmente a descubrir a Jesús como ese nuevo alimento, como el alimento que da vida eterna. El evangelio de este día nos muestra que después de Jesús haber hecho ese gran milagro, después de haber alimentado a tantas personas, dicen que van en busca de Jesús. Y ese es el primer mensaje para cada uno de nosotros hoy. Hay dos formas de buscar a Jesús. Una forma que es sincera, verdadera, pero también hay una forma interesada. Y precisamente el Evangelio nos muestra, y Jesús les quiere hacer ver a estas personas que a Él lo buscan por interés, porque les dio de comer, porque los sació. O sea, simplemente querían tener a Jesús como un instrumento para su beneficio. Y Jesús les quiere hacer ver claramente que esa no debe ser la actitud, que lo debemos buscar con sinceridad, que debemos acercarnos a Él, porque Él nos enseña cuál es el verdadero amor, cuál es el verdadero sentido a la vida, porque Él realmente es el único que puede darle plenitud a nuestra vida. No podemos buscar al Señor por interés. No podemos buscar simplemente al Señor para que nos resuelva un problema, una dificultad, sane un familiar. Debemos buscar al Señor por lo que Él es, porque Él es amor, porque Él lo es todo, porque Él llena nuestra vida. No debemos buscar al Señor con esas intenciones, a veces dañinas, a veces malintencionadas. Debemos buscar al Señor con sinceridad. Debemos buscarlo porque lo queremos amar, porque le queremos entregar nuestra vida, porque hemos descubierto que solo Él da razón a nuestra vida. Que lo busquemos de verdad, para que encontremos en Él esa plenitud. No seamos de esos interesados,
que solo buscamos al Señor para que nos solucione los problemas, para que nos arregle la vida y después nos olvidamos de Él. Que Él sea realmente el Señor de nuestra vida y lo busquemos porque Él es lo más importante para nosotros. Pero en un segundo momento nos dice Jesús, más que buscar el alimento material, que es importante, que es necesario, busquemos ese alimento espiritual, ese alimento que salta hasta la vida eterna, es decir, el mismo. Y Jesús aquí nos va preparando y nos va introduciendo para que nos acerquemos a ese misterio eucarístico. Jesús es el único alimento que nos da vida eterna. Él es el único que con su cuerpo, con su sangre, nos puede saciar plenamente. Él en la Eucaristía nos da plenitud, nos da alegría, nos da paz, nos da regocijo. Busquemos ese alimento que salta hasta la vida eterna. Y por eso Él nos va a decir más adelante que quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Por eso acerquémonos a ese alimento espiritual, a ese alimento que fortalece, a ese alimento que sacia, a ese alimento que nos quita ese hambre de felicidad y de eternidad. Solo Él nos puede saciar, solo Él nos puede dar la plenitud, porque solamente en Él encontraremos la verdadera y plena felicidad. Pero en un tercer momento se nos invita, o Jesús nos invita, a que esa obra que Dios quiere de nosotros es que creamos en aquel que ha enviado, que le creamos a Jesús, que Jesús no es un embustero y ningún mentiroso. Él no viene a engañarnos, Él no vino a decirnos mentiras, Él no vino a lavarnos el cerebro o a ilusionarnos. Él no vino con un evangelio facilista, Él no vino con un evangelio de comodidad. Él vino a anunciarnos el reino de Dios, ese reino de Dios que es paz, justicia y amor. Y por eso Él nos pide que le creamos, que creamos en Él, que le creamos a su palabra, que es una palabra verdadera, que es una palabra eterna, que es una palabra que transforma. Por eso hoy creámosle al Señor, tengamos la certeza de que si le creemos a Él, experimentaremos el verdadero gozo, la verdadera paz y sobre todo tendremos la certeza de que si creemos en Él, obtendremos la vida eterna. Y creer en Él significa que nuestra vida se acomoda de acuerdo a lo que Él nos pide. Y por eso, si le creemos a Él, nuestro comportamiento debe ser de acuerdo a lo que nos ha pedido. Vivir en el amor, la justicia, el perdón y la fraternidad. Que el Señor los bendiga, que nuestra Madre Santísima en este día los acompañe. Amén.